aprovechar. Entonces, una vez que el área usuaria que tiene un jefe, un responsable, que es un médico, revisa el equipo médico y verifica que cumpla las características que en un inicio él ha solicitado. Entonces, ¿qué hace él? Da la conformidad de dicha compra, de dicha adquisición. Entonces, al dar la conformidad, ese documento quiere decir, yo pacté contigo y ahora tú me has entregado el bien y el bien es conforme. ¿Qué hay? Un reconocimiento de la obligación. Ya no solamente hay un compromiso, un contrato, sino reconozco mi deuda. Recién la entidad reconoce su deuda. Una vez con la conformidad pasa al área de contabilidad, se realiza la fase del devengado y pasa a tesorería para el giro y pago. ¿Qué es el giro? El giro es una forma de pago. Es decir, ¿por qué una forma de pago? ¿Por qué? Porque yo voy a elegir cómo te pago. Cheque, te pago con una transferencia CCI, te pago con un procedimiento OPE. Entonces, miren, actualmente la directiva ya ha prohibido el uso de los cheques, se utilizan de manera excepcional y comúnmente son las cuentas interbancarias. Y ya ha quedado establecido como norma ese tipo de transacciones. Entonces, en el eje giro yo voy a escoger darle una transacción por CCI. Ya, entonces, y posteriormente el pago. Miren, en un ejemplo sencillo hemos descrito las fases que tiene todo sector, todo ente gubernamental para poder establecer un pago. Entonces, ustedes, señores, profesionales de la salud, tienen que tener esos conocimientos para que, para que ustedes puedan también de alguna forma tomar decisiones en forma correcta, en forma oportuna, para que las cosas avancen. Esto, discúlpenme de repente el atrevimiento de decirlo, pero por la experiencia misma, los centros médicos o los hospitales están dirigidos muchas veces por médicos, ¿no? Esos médicos son muy especialistas en su tema, muy buenos en su carrera, porque para eso se han especializado, los preparan y son muy buenos. Pero a veces cuando los llevan al campo del ámbito de la dirección y el manejo de los recursos, entonces, es ahí a veces donde llega un poco la deficiencia. No de repente por ellos, pero sí de repente por las personas que ocupan sus cargos de confianza y que de alguna u otra manera no tienen la dinámica para poder acelerar el gasto de manera eficiente y eficaz. Y eso conlleva a que los directores, mente médicos, tengan una serie de errores en los procesos. Y se ve muchas veces las falencias y que a veces no pueden ni siquiera comprar un médico, no pueden siquiera hacer un proceso para un levantamiento de un pabellón donde se hagan los mejores acondicionamientos a efecto de una mejor infraestructura. Tienen serios problemas hasta para hacer un proceso de compra de pintura para el mantenimiento de la parte externa de una entidad. Entonces, señores, cosas así es lo que ustedes tienen que administrar. Es como cuando ustedes llegan a su casa, reciben su sueldo y administran y dicen, esto voy a pagar acá, este mes voy a contratar a un albañil porque quiero que arregle la fachada de mi casa, voy a comprar tales cosas, voy a comprar tal artefacto, y ustedes van, buscan y llevan por el internet, cotizan en Saga, cotizan en Ripley, de repente si van a arreglar necesitan un arquitecto o un ingeniero o un albañil y cotizan y ven sus mejores costos, un albañil bueno, pero que cobre, que esté al alcance y que nos haga un buen trabajo. Entonces, cosas así, mis estimados señores, es lo que se requiere en una entidad. Cosas de esas, minúsculas muchas veces, es complicado a veces ser atendido en forma inmediata. Entonces, con eso yo les digo de que
Si bien es cierto, desde ya a veces es un poquito complejo administrar nuestros propios fondos que corresponden a nuestras propias a los gastos eh, cotidianos en casa, imagínense manejar un presupuesto que está debidamente normado, hasta para comprar un lapicero está debidamente normado y hacer las cosas de manera oportuna, que salgan bien. Entonces, no es nada fácil, es algo un poco complicado. Entonces, por eso es que no se olviden de este cuadrito, estimados señores, no se olviden porque ustedes van a ejercen o van a ejercer de repente en algún momento esto, ustedes tienen que tener en cuenta toda esta parte de conocimiento para que puedan también de alguna u otra forma darle celeridad a todas las necesidades que requieren en el sector donde ustedes trabajan. Cuando hablamos de administración presupuestal, miren, yo les he explicado prácticamente lo que nos da la experiencia a través de diferentes entidades gubernamentales, pero en términos de definición decimos que es un plan. El presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una entidad que se formula para lograr un cierto periodo de objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Les digo, tengo mi necesidad, planifico lo que quiero hacer hacia el futuro, pero esa planificación es, lo expresamos en términos monetarios. Es decir, si yo quiero este año 20 o en el año pasado 2022, tengo deficiencias de microscopios, tengo deficiencias de reactivos, tengo deficiencias de, no sé, de algún equipo médico, camillas, qué sé yo, entonces yo programo plan operativo institucional, programe mi presupuesto público, que para el siguiente año, lo que es todo inversión, voy a aumentar. Entonces, ¿aumento para qué? Con la finalidad de qué? De que el próximo año pueda realizar muchas compras, porque yo ya me planifiqué qué es lo que quiero hacer para el próximo año. Yo ya me planifiqué qué mejoras voy a hacer este año. Yo ya me planifiqué de que debo hacer dichos gastos porque eso le va a dar un mejor resultado en la entidad. Pero cuando yo me planifico eso, ¿qué estoy haciendo? También estoy concatenando políticas de Estado. Y las políticas de Estado no es más que cerrar brechas. Y es una deficiencia de los hospitales es la falta de equipamiento médico moderno. Y que es complejo muchas veces. Yo en algunas entidades hospitalarias del cual he participado, he trabajado, y conocimiento de otros también, es que tienen problemas para ejecutar o llevar un proceso de selección para el equipamiento de lo mismo. Entonces, es un problema, ¿por qué? Porque tampoco contamos con profesionales especializados en el tema de contratación pública que puedan hacer los procesos dentro de los plazos establecidos por la norma. Si desde ya un proceso de selección por licitación pública más o menos me demora entre 40 y 60 días, ya entre 50 días llevarlo, si hay observaciones en el proceso, si no salen 30 días más o menos, más el tiempo que tiene que darle al proveedor para que te haga entrega de los bienes, demoran, o sea, son 60, 90 días, es decir, 3 meses. Eso quiere decir de que en los hospitales, por la complejidad muchas veces del equipo, se tienen que hacer los procesos de forma oportuna. Es decir, si yo hasta medio año, yo no saco ningún proceso que me va a demorar 3 a 4 meses, entonces imagínense, ¿ustedes creen que haciendo un proceso en octubre voy a recibir el bien en ese año? ¿Voy a ejecutar mi presupuesto? No lo es. Si yo ya tengo mi presupuesto desde inicio de año, yo desde inicio de año debo estar trabajando para las mejoras en el tema de equipamiento médico.
Sobre todo porque son procesos de selección. Y cuando son procesos de selección, nos sometemos como funcionario, como director ejecutivo, como administrador, como, como gestor, nos sometemos a las normas de contrataciones. Y de acuerdo a los procesos de selección, son los tiempos que se pautan. Entonces, por eso ustedes, cuando dirijan y, y tengan una reunión con su personal de logístico, y ustedes tengan un proceso de selección, lo primero que ustedes tienen que decir, señores, aquí, ¿qué tipo de proceso va a ser? De repente será un proceso de selección simplificado, de repente será una licitación pública, entonces si le dice, oye, si es un proceso de licitación pública, estamos hablando más o menos de 2 millones, 3 millones, 5 millones, de repente van a sacar un paquete de equipo médico. Entonces usted lo primero tiene que decir, plazos, ¿cuánto me demora un proceso de selección? ¿En qué tiempo va a entregar el proveedor el bien adquirido? Y si cuando le entrega hay una observación, ¿cuántos días va a tener el proveedor para levantar, subsanar, cambiar, qué sé yo, el equipo? Entonces, entre uno y otro, entre el inicio, el proceso y la entrega del bien y su conformidad, por lo menos estamos hablando entre 3, 4, hasta 5 meses. Por eso, señores, es importante que ustedes tengan esa capacidad de gestión. O sea, ustedes no están de repente en la necesidad de saber todas las cosas, de conocer redes y derechos, pero sí ustedes están en la obligación de ser gestores. Y ustedes para ser gestores, mínimamente tienen que tener conocimientos básicos de las cosas que se van a hacer para que ustedes puedan planificar mejor sus resultados. Ese resultado no solamente va a ser positivo para ustedes como gestores, sino también para la institución que representan en ese instante. Entonces, mis estimados amigos, profesionales de la salud, eso, la capacidad, la acción que podamos nosotros realizar de cómo planificamos un gasto que ya está establecido, es lo que se llama la administración presupuestal y la administración financiera. La administración presupuestal es lo que yo le hablo siempre de lo que no planificamos el futuro, de lo que convertimos las necesidades monetarias y de la forma como lo vamos a ejecutar. Plazos, eh, importes a pagar, cómo lo vamos a hacer. Y otro tema, que entramos, que prácticamente va de la mano, es el tema financiero. El tema financiero ya tiene que ver con el dinero propiamente dicho. ¿Cuánto tengo en mis cuentas? Recuerden, el presupuesto y la planificación, yo planifico mis cosas hacia el futuro, digo, esto me falta, pero también lo presupuesto. Y al momento de presupuestar esa necesidad, lo cuantifico y digo, de aquí para el próximo año, todo esto me va a costar 6 millones. Muy bien, 6 millones. Pero ahora entramos en la parte financiera. Uy, ¿y de dónde tengo esa platita? ¿De dónde tengo ese fondo? Entonces, de repente, mi gobierno regional, como pliego, me va a transferir, no sé, de repente de una cuenta y una fuente de financiamiento 18 Cano, que es a través del FONCOR, que transfieren de repente para el tema de inversión. O en el sector salud. ¿De dónde va a sacar? De repente de mi sector. De mi sector, de repente me va a transferir a una unidad ejecutora para que pueda ejecutar dicha inversión. Entonces, cuando ya me transfieren, cuando yo ya veo plata en la cuenta, entonces, ¿estamos hablando de qué? Financiero. ¿Cómo administro ese fondo financiero? O sea, ¿cómo realizo el gasto? Porque cuando yo ya presupuesté, ya me certificaron, hasta ahí termina mi parte presupuestal. Ahora, ¿cómo lo voy a gastar? De repente, de repente sacando procesos para la licitación, de repente contratando más personal administrativo, especialista, para que me pueda dar resultado con relación a las adquisiciones, de repente un albañil, un gafitero, porque me falta para que arregle
diariamente esté atento a los arreglos internos que puedan pasar en ese centro hospitalario y cosas por el estilo. Porque yo ya sé que tengo dinero como pagar, porque tengo transferencia, puedo tener presupuesto, yo me planifiqué que esto iba a ser 6 millones, pero de repente mi sector o el gobierno regional o un pliego solamente me transfirió 4 millones. Entonces, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me presupuesté? 6. ¿Cuánto me dieron de dinero? 4. Entonces, tengo un déficit de 2 millones. Ahora, tengo 4. ¿Qué me hago? Señores, ahí viene la capacidad de administrar. ¿Cómo administro? Porque tengo que priorizar mis necesidades. Entonces, yo priorizo mis necesidades y digo, si de los 6 que yo tenía, priorizo de repente hasta que me llegue 4 para poder yo efectuar el gasto. Entonces, a esa fase, a ese proceso, es lo que nosotros denominamos el tema de la administración. Señores, el tema de administrar el presupuesto y administrar el fondo público, el financiero, si bien existen normas que nos guían para poder hacer un uso correcto de ese presupuesto y de esa parte financiera, de ese fondo, no hay libro que nos diga cómo tenemos que hacer, cómo administrar, cómo tomar decisiones, cómo priorizar. No hay profesional ni estudioso que nos diga, nos dé la fórmula de cómo hacer, porque las cosas en su contexto son diferentes. Porque ustedes tienen que estar ahí para conocer su institución y saber las necesidades y sobre todo priorizarlas. Pueden haber muchos libros que nos digan que hay que, la forma de priorizar y esto que nos indique, son pautas generales. Pero en la realidad de los hechos, el tema es diferente. Es ahí donde ustedes toman decisiones a efectos de cerrar una brecha, realizar un eficiente y eficaz gasto público, de tener de que esa entidad hospitalaria tenga una satisfacción. ¿De cómo? De que el usuario o las personas que concurren a ella tengan un mejor servicio de salud. Porque esa es la finalidad pública. Esa es la finalidad pública de que el Estado o los pliegos destinen presupuesto, destinen transferencias, destinen fondos públicos a todas las entidades. ¿Por qué? Porque su finalidad pública es la satisfacción del usuario, es la satisfacción del ciudadano. ¿Y cómo se satisface? Cuando la entidad brinda un servicio adecuado, oportuno y de calidad. Entonces, señores, estimados, esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta porque es a donde nosotros nos dirigimos como gestores públicos. No basta el gestor público que dice hay que ir acá, hay que ir allá, hay que hacer lo otro acá, pero no sabe cómo lo va a hacer, pero no sabe qué normativa seguir, pero no sabe qué decisiones tomar, pero no sabe con qué funcionario reunirse y programar y presupuestar y realizar un cronograma de pagos efectivo. Porque no solamente es administración presupuestaria y financiera muchas veces lo que administran, sino también administran talento humano, tienen personal asistencial y personal administrativo. Dentro del personal administrativo como personal asistencial hay categorías. ¿Y cómo voy a hacer para poder coberturar el gasto de mis profesionales que tengan personal asistencial? ¿Cómo voy a hacer para coberturar profesionales que tengan la parte administrativa, que me den el soporte, que me alivien la necesidad? Porque en todo hospital las necesidades son diarias y en cada momento. Pero ¿cómo me planifico yo para que esas necesidades no creen vacíos? Es decir, a veces necesitamos un reactivo y no hay. Van al almacén, no hay. Van a la laboratorio, no hay. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay un problema en el proceso de adquisición de reactivos. O tenemos problemas en las camillas. O de repente
tenemos problemas porque los servicios públicos, es decir, los servicios higiénicos que están dentro de la entidad, están en mal estado. Y no puede eso existir porque están en una zona o en una entidad que es un hospital, que debe tener los mejores cuidados respecto a ello. Pero hay problemas en eso. Entonces, eso significa que cuando existe ello es porque a veces no estamos siendo gestores con conocimiento de las cosas que debemos hacer. Si aún así teniendo conocimiento se tiene problema para poder atender las necesidades de forma oportuna, imagínense. Imagínense cuando no sepamos ni qué es un presupuesto público. Imagínense cuando no sepamos ni qué es un requerimiento o qué es un proceso de selección. Ustedes, mis estimados profesionales de la salud, ustedes en algún momento, si no es ahora, ya de repente vienen ejerciendo cargos, responsabilidades como área usuaria, de repente como administradores o de repente como directores ejecutivos, estas cosas son fundamentales para que ustedes puedan sacar adelante una institución. Bueno, esta figura que había colocado es como el Estado, pues, a través del proceso económico entre los privados y lo público, cómo se realiza la distribución del fondo público, cómo se realiza la transferencia, de dónde el Estado capta el dinero para poder reutilizarlo posteriormente en las entidades. Y ese dinero, mira, no solamente son transferidos a las entidades, sino que también hay subvenciones a la familia y las empresas. Imagínense con todo este tema que está pasando actualmente, el tema de las lluvias. Yo les digo, ¿cómo están esos hospitales que no están modernizados? Que no tienen una estructura o una infraestructura resistente a estas lluvias. ¿Cómo están estructurados estos establecimientos que estoy seguro que no tienen la ingeniería para estos tipos de lluvias y que el agua no pueda invadir la parte interior de esos hospitales? ¿Qué, qué deficiencias habrán en diferentes entidades hospitalarias? Entonces, son cosas que nos llevan a reflexionar, porque las cosas están dadas, las normas están establecidas, los funcionarios hay, pero muchas veces no están acorde a las expectativas o a las necesidades, al contexto en que se les requiere. Entonces, mis estimados, tenemos ahí, ustedes han ya establecido la diferencia práctica en lo que ocurre en la administración de un presupuesto y en la administración de un fondo público. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, miren, ahí he podido colocar dos conceptos diferentes, ¿no? Lo que es la administración financiera en el sector privado. En el sector privado, pues, la administración financiera nos proporciona, ¿qué nos proporciona? Información para la toma de decisiones. Así comúnmente cuando nosotros, por ejemplo, hemos estudiado contabilidad, nos dicen, ¿no? La contabilidad es una serie, es una ciencia que nos proporciona tal, que esa información sirve ¿para qué? Para que los usuarios como el gerente o los dueños puedan tomar decisiones, ¿no? Y son decisiones estratégicas que conllevan ¿a qué? A una mejora económica y de rentabilidad de la empresa. Pero cuando hablamos del sector público, decimos que la administración financiera todavía se encuentra orientada ¿a qué? Al cumplimiento de mandatos legales. Es decir, hay toda una base normativa que nos establece cómo se debe redireccionar
la administración financiera. ¿Basado en qué? En políticas públicas, claro. Ya hemos hablado de las políticas públicas y con generación de informes adecuados y oportunos para toma de decisiones. Por ejemplo, financieramente, ¿cómo toman decisiones? ¿Hay un órgano encargado de tomar decisiones? Claro, sí que lo hay. Está en la Dirección General de Contabilidad Pública, que a través de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, ¿qué hacen? A través de los estados financieros presupuestarios debidamente auditados, es donde establecen la cuenta general de la República. Y es lo que ellos exponen a nivel nacional para que estos puedan tomar decisiones. ¿Quién es? El Congreso, el presidente de la República, los ministros. Entonces, a eso es lo que conlleva entre un sector privado y un sector público. Entonces, esta administración financiera tiene, claro, está debidamente normada, y la norma es el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. Y miren, esta normativa, en su artículo 3, tiene unos lineamientos generales. ¿Y qué nos dicen estos lineamientos generales? Miren, la programación multianual de los recursos públicos alineada a la política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal, ¿qué decimos? Ministerio de Economía y Finanzas. Es la que establece los parámetros, las reglas, las limitaciones a efecto del uso fiscal de los recursos públicos. ¿Y por qué no dice programación multianual? Miren, hace años atrás, más o menos les explico, hace unos 7, 8, 9, 10 años atrás, mayormente no se hacía la programación multianual. Se hacía, por ejemplo, los procesos presupuestarios, la programación se hacía de un año a otro, de 1 a 2 años, pero actualmente se realiza la programación de 3 a 4 años. Es decir, yo ya programo mi presupuesto de aquí, hoy estamos 23, ¿no? Este año nos va a tocar 24, 25, 26. Ya programo mi presupuesto, mi carga fija que tengo yo en una entidad. A eso se le llama programación multianual. La programación multianual se realiza en los meses de junio a junio, que se da juntamente con la formulación del presupuesto. Pero yo ya programo a 3 años hacia adelante mi gasto. Entonces, ahora se trabaja así, mis estimados señores. También 2 nos dice que la evaluación ex ante, evaluación intermedia y evaluación ex post de las inversiones a través del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Miren, el tema de las inversiones es un tema que el gobierno le ha puesto mucho énfasis al tema a través del invierte.pe. Ya, entonces, cuando yo quiero hacer un proyecto de inversión, es decir, de repente quiero construir un nuevo hospital, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo registro en el aplicativo del Invierte. Como idea, posteriormente pasa como ficha, posteriormente pasa como expediente técnico y posteriormente pasa para su ejecución. Pero en todas esas fases, el aplicativo yo lo voy registrando como va avanzando en ese estudio, hasta su ejecución. Y de repente, cuando ya está para su ejecución va a demorar 2 años. Entonces yo programo también 2 años, 24 meses, la ejecución de dicho hospital. Entonces eso, viene la evaluación ex ante, es decir, antes de que se dé el proceso o el registro o la inversión. Él dice en una evaluación intermedia, es decir, cuando yo estoy ejecutando mi inversión. Cuando viene la evaluación ex post de las inversiones, es decir, cuando yo concluyo, es decir, post y ex post cuando yo estoy terminando y posterior cuando estoy terminando mi inversión. ¿A través de qué? Del Sistema Nacional de Programación Multianual. Es decir, yo a mi ejecución de mi obra, yo voy registrando conforme a las fases que se van avanzando y cumpliendo lo establecido en la programación multianual. A eso se refiere.
Comúnmente hay especialistas que ven ese tema en el tema de la programación multianual. Cuando nos hablamos de la gestión integrada de activos y pasivos financieros y gestión de riesgo fiscales a través del Sistema Nacional de Tesorería y Endeudamiento Público. Miren, hablamos de un tema de gestión integrada de activos y pasivos financieros a través del Sistema Nacional de Tesorería y Endeudamiento. El Estado, como política que tiene, muchas veces en el tema a nivel de inversión, se endeuda a través de bonos, emite bonos, y a veces envía a través del recurso, es el rubro 19, que son operaciones oficiales de crédito, el llamado ROP, ¿no? Recursos por operaciones oficiales de crédito. Esos recursos provienen del endeudamiento que realiza el Estado. Es decir, el Estado emite bonos, obtiene un apalancamiento, un financiamiento, y lo distribuye para la inversión en las entidades, sea en cualquier sector educación, sector salud, sector vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, a eso llamamos que hay una gestión integrada de activos y pasivos financieros. ¿Qué es un pasivo financiero? Es una deuda que tiene el Estado cuando se endeuda, cuando hace un endeudamiento internacional o un préstamo internacional. Y un activo financiero son aquellos que mantiene el Estado, por ejemplo, cuando sus minas que le generan recursos, esos son activos que tiene el Estado, propiamente dicho. Entonces, el tema de riesgo fiscal es un tema de manejo económico que tienen con relación al fisco. Y cuando hablamos de fisco, hablamos de dinero público, ingresos. ¿Qué más que tienen estos lineamientos? Este marco, este decreto legislativo, marco de la administración financiera en el sector público. ¿Qué nos dice? La contabilidad de todas las transacciones económicas, financieras y patrimoniales del sector público a través del Sistema Nacional de Contabilidad. Es decir, así como el Estado recauda y el Estado también gasta, ¿qué nos dice? Que también se debe realizar a nivel de contabilidad el registro de las transacciones o hechos económicos, financieros y patrimoniales. Cuando hablamos de un hecho económico, cuando yo, por ejemplo, hago una compra, un tercero, una institución hace una compra con tercero, es un hecho económico. Cuando, por ejemplo, un hospital contrata a profesionales de la salud, médicos especialistas en tal o cual especialidad, ese tema de contratarlo, ¿sí? Es lo que se denomina hecho económico. Necesariamente es un término que ha establecido no solamente acá, sino que está establecido en la norma internacional de contabilidad del sector público. Están establecidos ya cómo se denomina un hecho económico, cómo lo determina un hecho económico, cómo se registra contablemente un hecho económico. Porque todas las acciones que tenga que realizar el Estado a través de su fondo público tienen que estar debidamente contabilizadas. ¿Ya? Luego nos dice la gestión de bienes y servicios del sector público y su trazabilidad para la presupuestación, gestión y funcionamiento de las entidades públicas, empresas públicas y otras organizaciones que administran recursos públicos a través del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, hace un par de años atrás, el Estado actualizó la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento y a través de un decreto legislativo, no me equivoco, es el 1439, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde establecen todos los parámetros, las normativas a efectos de una gestión de bienes y servicios. Es decir, cómo yo adquiero bienes y servicios. Y aún más, no solamente está este Sistema Nacional de Abastecimiento, está debidamente coordinado, concatenado, ¿con qué? Con la ley de contrataciones del Estado. Porque si bien es cierto, la Sistema Nacional de Abastecimiento es una norma genérica que nos establece pautas,
Pero ya, si yo quiero adquirir un bien, hay una ley de adquisiciones, de la ley de contratación del Estado, que me dice, me da los detalles de esa pauta. ¿Cómo debo adquirir ese bien? ¿Qué documentos debe de tener? ¿Qué requisitos? Los plazos, las controversias, ¿cómo los debo de resolver? Entonces ya, miren cómo es, ¿no? La ley del sistema, o el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, pautas generales, pero cuando yo quiero contratar, hay una ley de contrataciones que me dice, contrata de esta manera. Entonces, es como les digo, cada norma general tiene unas normas específicas que nos detallan el cumplimiento estricto de ello. Luego tiene un sexto lineamiento, donde nos dice la gestión de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, alineada con los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Es decir, ustedes se dan cuenta en el lineamiento, no dice no solamente hay gestión de bienes y servicios, no solamente hay que registrar todas las operaciones que se realizan que sean hechos económicos, sino que también nos dice, oye, hay también una gestión de ingresos del tema de recursos humanos, o sea, hablamos del talento humano, es decir, de cómo se administra el personal, y que nos dice que este ingreso de personal, esta administración de personal, tiene que estar alineada, dice, a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Es decir, yo no puedo llegar a una entidad, tengo 100 trabajadores nombrados y digo, bueno, como yo ya llegué, que vengan 200 más. No es así, sino que mi personal nombrado, que ya tiene documentos de gestión establecidos y estandarizados en su cuadro de asignación de personal, o de repente que ya están en el tema del servir. Entonces, yo ya no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a ingresar más personal, porque no había sostenibilidad fiscal, es decir, no hay cómo pagarles a ese excedente, y tampoco sería responsable mío endeudar a la entidad. Entonces, a ese lineamiento, a esa gestión de los ingresos correspondientes al recurso humano es lo que se refiere a este lineamiento de la administración financiera. Es decir, estos lineamientos, señores, nos están ilustrando y nos dicen, ustedes tienen que hacer un manejo eficiente y un manejo eficaz de los fondos públicos. Porque el fondo público, que es dinero del fisco, por eso se llama fiscal, el que lo administra tiene que ser responsable de su parte presupuestal y del manejo financiero. Y que aún más todos esos hechos deben estar debidamente registrados, contabilizados. Entonces, en esa parte de la administración financiera es importante tener en cuenta este artículo 3 de lineamiento general. Pues, básico, un conocimiento que les sirva a ustedes para poder tomar a veces decisiones, y que ustedes sepan de que todo hecho económico, todo lo que se realiza en la entidad, tienen que estar debidamente registrados, y ustedes tienen que tener esa responsabilidad fiscal, y ustedes tienen que tomar esas decisiones en cuanto a las adquisiciones y bienes que se tengan de repente en una entidad hospitalaria en la cual ustedes trabajan. Estimados amigos, hasta aquí lo que es la administración presupuestaria y financiera. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No sé si de repente he hablado hace una hora sin que me escuchen, o si lograron, si me dejé Está bien, entender. no me preguntas. Bien, miren, eh, ustedes como profesionales de salud eh, se podrán dar cuenta que en el transcurso de estas sesiones, ser un funcionario público o ser un director ejecutivo o ser responsable de un área usuaria
Es una situación bastante compleja. El sector gubernamental de por sí está llena de normas. Normas que se han hecho justamente para cumplir. Normas que se han hecho justamente para colocar cada candado a efecto de que no se cometan actos irregulares. Y una crítica a la norma es que también se han hecho, justamente por que salió en boga el tema de la corrupción y anticorrupción, que se han puesto candados y que de alguna u otra manera nos han puesto casi a todos los funcionarios en el mismo saco, cosa que no comparto. Pero en fin, las normas están dadas. Y por eso es que ustedes, profesionales de la salud, en algún ejercen o ejercerán en algún momento estas direcciones, tengan en cuenta que sus decisiones tienen que ser las más oportunas, razonables y dentro de un marco normativo. Porque si no son razonables, no son oportunas y no están dentro de un marco normativo, entonces las cosas no van a ir bien. Primero, porque si no son oportunas, vamos a tener deficiencias en el servicio. Porque si no son razonables, no vamos a poder tomar decisiones correctas. Y porque si no estamos dentro de un marco normativo, nos va a llevar a que nuestras decisiones sean un tanto irregulares. Tengamos una responsabilidad civil, administrativa y penal. Por eso, señores, es que la administración pública no es fácil. Absolutamente no es fácil tomar una decisión. Ahora, hay un tema que sí todo funcionario debe tener en cuenta y conocimiento, que es el control interno. Si bien es cierto y hay un tema de control interno establecido por la Contraloría General de la República, que es lo que nos hace a veces un control previo, a veces un control simultáneo y a veces un control posterior, ¿no? Pues, pero también la misma Contraloría nos ha solicitado y ha dicho, ¿saben qué? Hay que cada entidad está en obligación de ¿qué? De implementar el sistema de control interno. Es lo que se llama el SCI. Miren, ¿y qué es el control interno? Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, etcétera, que incluye las actitudes de las autoridades y el personal organizadas e instituidas en cada entidad del Estado que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales que promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. Es decir, ¿qué es lo que busca la Contraloría con que cada entidad implemente el sistema de control interno? Busca primero que la entidad se organice. Segundo, de que haya una predisposición tanto de las autoridades como del personal para llevar a cabo un proceso de implementación de control interno. Es control sobre las cosas que uno hace dentro de su institución. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que sucede en resumen. Una gran deficiencia es que casi todos los organismos públicos, la mayoría, a excepción, toman este tema de la implementación como que es algo no serio. Entonces no le dan la importancia y cuando tengan que hacer sus reportes, su organización, lo que solicita esta normativa y directivas que hay para su implementación, simplemente no registran las cosas reales que suceden. Y esa es una gran deficiencia en este tema. Pero la Contraloría registra información que el usuario, las entidades proporcionan a través de un aplicativo que hay para ello. ¿Ya? Pero queremos, ¿cómo lo ha definido la Contraloría, el sistema de control interno? Ahí está el concepto en la diapositiva. ¿Ok? Las entidades obligadas, miren, hay una directiva 06-2019. ¿Cómo nace esto del control interno? Nació en el año 2019, más o menos en junio, por ahí, o antes, pero más o menos por esas fechas. Pero la directiva es 6 del año 2019. Ya es la directiva que emitió la Contraloría General de la República.
Bajo esa normativa es la que hasta ahora nos sostenemos. Ha habido una modificatoria de esa directiva, pero básicamente es la directiva con que se nace todo este tema de la implementación del control interno. Objetivos de la implementación del control del sistema de control interno. Objetivo dice cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra todo hecho irregular, dice, o situación perjudicial que pudiera afectarlos. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de información. Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administran. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, servicios públicos que prestan. Cumplir la normativa aplicable a la entidad y sus operaciones, fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Miren, señores, ustedes, en el momento que ejerzan alguna dirección ejecutiva o funcionario, ustedes van a estar sujetos a todo el cumplimiento de estas normas. Así de simple. Se van a someter justamente y en obligación a esa directiva, a implementar las cosas en su entidad. Y la participación no es solo del funcionario responsable, sino la participación es también de los trabajadores. Entonces, como pueden ver y darse cuenta, señores, que a través de estos 4 sesiones anteriores, toda acción que hemos venido explicando es sobre la base de normativa. Toda acción, toda decisión y acción que haga un funcionario es sobre la base de un marco normativo. Y la implementación de este sistema de control interno es también obligatorio, que todo funcionario esté en obligación de cumplir. Y justamente porque es de suma obligación, es en este espacio de tiempo, vamos a poder, más o menos ustedes tengan un conocimiento de qué trata esta implementación. Miren, ¿quiénes son los responsables de implementar el sistema de control interno? Tenemos al titular de la entidad. ¿Quién es el titular de la entidad? Es la máxima autoridad jerárquica institucional. Es el responsable, dice, de la implementación del sistema de control interno en la entidad. Es decir, si de repente alguno de ustedes, en alguna unidad ejecutora, ustedes están como director ejecutivo, tengan en cuenta de que ustedes son la máxima autoridad en la institución en que están y que son el responsable de la implementación de dicho control. Entonces, no se puede dejar, no se puede obviar tal obligación. Ese es el titular de la entidad. Luego, digamos, el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. A nivel del gobierno nacional, ¿quién es el responsable? El secretario general o la secretaría general, así se llama. En el gobierno regional, ¿quién es el responsable? La gerencia regional. En los gobiernos locales, la gerencia municipal. Es decir, mira, el titular es la máxima autoridad, pero también es el responsable de que eso se implemente. ¿Quién es el área orgánica que lleva a cabo o desarrolla esa implementación? El responsable de desarrollar esa implementación. Ya sabemos, a nivel nacional, la Secretaría General, a nivel regional, la gerencia regional, y a nivel local, la gerencia municipal. Los órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, ¿quiénes son? Ahí pues son todos los actores que tiene una entidad. Es decir, los trabajadores, funcionarios responsables de rango o de línea, que son los encargados de, en este caso, de ejecutar ese desarrollo establecido en el Sistema Nacional de Contabilidad, de Control, en la implementación del sistema de control. Por eso que dice los responsables del diseño o ejecución de los productos adicionales priorizados en áreas de soporte son planificación, presupuesto, logística, organización, recursos humanos, comunicación, integridad pública,
entre otras, es decir, todas las áreas usuarias que puedan existir en cada entidad. ¿Ya? Tenemos claro ahí, titular, funcionario responsable de que se desarrolle y los actores que participan en el desarrollo e implementación de dicho sistema de control, que son todas las personas que participan, trabajadores, funcionarios de línea media, ¿ya? Y áreas usuarias. Miren, también se han establecido para cada acción, hay unos plazos que han estado, que la Contraloría ya establece. Y, por ejemplo, para este mes de periodo de enero a junio del año 23, hay un primer reporte de seguimiento anual del plan de acción anual, así se llama, ¿no? Plan de acción anual. Y que es evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno, que este primer reporte semestral, pues, propio nombre lo dice, es un tema de enero a junio del 2023. Pero miren, tenemos acá un eje de supervisión, un eje de cultura organizacional, un eje de supervisión. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de organización, hablamos cómo la entidad se organiza, cómo la entidad está estructurada, cómo la entidad responde a ciertas acciones de información pública. Es decir, te dicen, ¿no? Cuando hacen evaluación, te dicen, la entidad X contiene el libro, está debidamente organizado estructuralmente y tiene un organigrama. Ustedes dirán, sí, tenemos nuestro organigrama. En cultura organizacional, a través de la atención al público, la entidad ha implementado el tema del libro de reclamaciones. Ustedes dirán, no. Entonces, cuando ustedes dicen no, es una deficiencia. Es una deficiencia, que posteriormente esas deficiencias se establecen en planes de acción. Este plan de acción contiene una deficiencia que no tiene el libro de reclamaciones y por tanto hay una falta al tema de transparencia, al tema de acción de los parte de los usuarios, ¿no? Entonces, esa deficiencia la Contraloría te dice, ¿sabes qué? ¿En qué tiempo me vas a implementar ello? Entonces la administración dice, lo implementaremos en 3 meses. Entonces, cuando yo establezco mi plan de acción, establezco mi deficiencia, pero también establezco mi remediación, entonces me dicen, ¿sabe qué? De aquí a los 3 meses me van a evaluar. ¿Me van a evaluar? ¿Qué me van a evaluar? La remediación, si se implementó o no se implementó. Y posteriormente van a llegar las supervisiones. Las supervisiones, les pregunto, ¿cómo se han establecido los planes de acción? ¿Se están cumpliendo? ¿Se están cumpliendo los plazos? ¿No se están cumpliendo los plazos? ¿Se ha cumplido dentro del plazo determinado? No se ha cumplido. Entonces, esa información, hay un aplicativo que nos da la Contraloría a efectos de que podamos en ello alimentar la información que nos solicita. En este caso, a través de este cronograma, de estos plazos que están establecidos, aquí ustedes lo ven en pantalla. Es decir, ustedes me dirán, ¿qué es un plan de acción? Estimados señores, cuando, por ejemplo, ustedes lanzan un proceso para la compra de adquisiciones de bienes, de adquisiciones de equipamiento médico, y de repente lanzan el proceso de selección y, y de repente está demorando mucho. La demora mucho, hay observaciones y se declara el proceso en desierto. Entonces, no hay equipo médico. Viene el control de la Contraloría y hacen una inspección y dicen, el centro médico o el hospital tal no cuenta con equipo médico cuyo riesgo o cuya finalidad pública es deficiente porque pone en peligro, no puede atender a los ciudadanos, los pacientes, qué sé yo, y pone en riesgo su vida, tal.
Entonces, dicen, ¿por qué? Porque no existen problemas en el proceso de selección, tienen demasiadas observaciones, no han, una serie de hechos, ¿no? Emiten ellos su reporte, entonces lo trasladan a la entidad, al director ejecutivo, o al jefe del pliego, o al titular de la entidad, y le dicen, ¿saben qué, señores? Ustedes hasta la fecha no han podido llevar a cabo un proceso que pueda, que implemente los equipos médicos deficientes que existen, y al no hacerlo, eso pone en riesgo la vida y la salud de los pacientes. Así. Entonces, esa deficiencia te dice, y le recomendamos que en el plazo de tal, ¿no? Se le da por 30 días, qué sé yo, 3 meses, nos presente, 30 días nos presente un plan de acción para la corrección de dicha deficiencia. Entonces, ustedes establecen un documento, es un formato que ya también está establecido, estandarizado, para realizar un plan de acción. Y ese documento de plan de acción, ¿qué contiene? Contiene, primero, la deficiencia, por ejemplo, equipamiento médico, contiene, ¿cuál es la deficiencia? No se ha podido comprar a través de la adquisición de la institución pública equipamiento médico que reemplace a los equipos que no están en funcionamiento. Es una deficiencia, ¿no? Y la deficiencia ya detectada por la Contraloría. Hay una parte donde dice responsable. O sea, el responsable será, pues, ¿no? Tal departamento. Luego vienen las medidas de remediación. Funcionario responsable, medida de remediación. ¿Cuál es la medida de remediación? Es decir, que vas a colocar en tu documento es que en el lapso de 3 meses, ¿no? Se estará realizando el proceso de selección para la compra y adquisición de los equipos médicos, tal, ¿no? En plazo de 3 meses, o sea, y aquí supongamos, ¿no? 1 de julio al 30 de septiembre. Funcionario responsable de eso, el administrador o el funcionario o el titular o el gerente. Muy bien. Ya hasta ahí, ese documentito, eso es lo que le he explicado, es lo que se llama un plan de acción. Y así como esa deficiencia pueden haber más y se van llenando, se van llenando. Entonces, ese plan de acción es lo que se presenta a la Contraloría a efectos de que ellos, al tener el documento dentro de 3 meses, te van a enviar un documentito diciendo que cómo ha sido el tema de si se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, ahí viene, después de implementar el plan de acción, viene el seguimiento y la supervisión de ese plan de acción. Entonces, a eso, mi estimado señor, se llama un plan de acción. ¿Está bien? El Sistema Nacional de Control, vamos a ver algunas interrogantes básicas que ustedes deben de saber. Entonces, dice, el Sistema Nacional de Control sobre la vigencia de la directiva ya saben en qué año nace el Sistema Nacional de Control, en el año 19. ¿Con qué directiva? La directiva 06, ¿no? Del 20 de mayo, ¿ven? Más o menos junio, más o menos, 20 de mayo del 2019. Esta ha sido actualizada, modificada, una resolución de Contraloría 95-2022 que ha modificado la directiva 06-2019. ¿Ya? Los plazos para implementar el sistema en ese año constitucional era de 18 meses. ¿Ya? De 18 meses. Sobre el aplicativo informático y el acceso al mismo, como pueden ver, ese Sistema Nacional de Control ha sido implementado por la Contraloría General de la República. Y ese dispositivo, ese aplicativo, salió posteriormente a los 90 días de haberse estado en vigencia la directiva, ¿no? Bueno, no demoró 90 días, demoró más porque sus inicios tenía algunos errores, por eso demoró más de 90 días, ¿no? La información relacionada al sistema de implementación de control interno de entidades, miren, esta directiva nos habla de ejes, un eje de cultura organizacional, una gestión de riesgo y de supervisión. Entonces, cuando ustedes desarrollan ese tema de la implementación del sistema de control interno, hablamos pues de la cultura organizacional, de la gestión de riesgo y de la supervisión. ¿Qué más tenemos ahí? En la sección 1, este es un gráfico donde se pueden ver aquí cómo información de los sistemas administrativos a nivel de pliego
a nivel de unidades ejecutoras y los indicadores de eficacia y otros relacionados a las entidades. Es decir, miren, ¿cómo medimos el tema de eficacia, ¿no? A través de la calidad del servicio, a través de repente de la ejecución presupuestal de los programas presupuestales. Y en la sesión pasada hemos hablado ya un poco de los programas presupuestales, que son aquellos programas justamente establecidos para el cierre de brechas. Y los programas presupuestales justamente son los que a nivel presupuestal no se pueden realizar ningún tipo de modificación. Muy por el contrario, se nos exige que se ejecute el presupuesto y el financiamiento al 100%, porque por política nacional, a través de este plan, ha establecido de que el cumplimiento de ello va a coadyuvar al cierre de las brechas. Entonces, miren, todo eso es información presupuestal, es información que existe a nivel contable, financiero, es lo que la Contraloría en su momento también solicita. Y ustedes, cuando, por ejemplo, nosotros ingresamos en este caso, como ha sido el tema de las rendiciones de cuentas a través de las autoridades y el cambio que ha habido de gestión, la Contraloría ha establecido un procedimiento, un sistema de rendición de cuentas de los titulares. Y es ahí donde también ustedes año a año van rindiendo. El cumplimiento de esas metas presupuestales, de esos programas presupuestales, también el tema del servicio público. Entonces, más o menos, ese es ¿cómo se llama? El pantallazo del aplicativo que les dan a nivel de Contraloría. Bien, estimados, yo sé que estos temas del control interno, como el tema presupuestal, hay mucho de qué hablar, hay mucho de de comentar sobre todo el pacto normativo, pero como les digo, todo esto de la gestión gubernamental, todo es parte normativa. Entonces, eh, trato de que la información que ustedes puedan obtener sea una información necesaria para que ustedes puedan tomar decisiones, tener conocimiento de las consecuencias, riesgos y también tengan conocimiento de que el uso del fondo público dentro de ustedes como gestores tiene un lineamiento, un marco normativo que nos conduce a un eficiente y eficaz uso de esos fondos públicos. Entonces, lo que plasmo aquí en estas diapositivas es la parte neurálgica, la parte más importante de lo que contiene todo un marco normativo del sistema de control interno. Entonces, la pregunta es, mis estimados amigos, llegamos a esta ronda de preguntas. Hasta aquí, ¿hay algún tema que ustedes quieren que de repente les aclare, les refuerce o de repente, no solamente de esta clase, sino también de las sesiones anteriores, algo que ustedes necesiten tener en cuenta hasta la fecha para que ustedes puedan desempeñarse de una mejor manera? Por favor, las preguntas, la sala, esta ronda de preguntas está abierta. Hola, Buenas noches. buenas noches, profesor. Una consulta. Tal Dígame. vez no es desde el tema de esta clase, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que comprar, por decirle, mallas para un tipo de hernias o eventraciones de abdomen, por decirle? Y resulta que necesito, porque, le puedo decir, 40 por mes, Ujú. pero un proveedor me dice, yo solamente tengo 20. Ya. Y el otro dice, yo tengo 30, tampoco tengo las 40.
pero los precios son muy distintos. ¿Ya? ¿Cuál es la solución en ese caso? ¿Qué se hace? ¿Se compra 20 de una y 20 de otra? Ah, no importa que sean los precios diferentes. ¿Qué se hace? No, miren, en este caso, se trata del mismo bien, ¿cierto? Con las mismas Claro. características. Ujú. Eh, Eso significa que nos presenta un problema en la oferta y en Claro. la demanda, ¿es cierto? Porque Sí, en el mercado se está ofertando por menos cantidad a precios diferentes y la demanda es una sola, sí, ¿verdad? sí. Entonces, la necesidad, la urgencia, es que mucho va a llevar en cuenta el estudio de mercado que realice ¿cómo se llama? La oficina de abastecimiento o de adquisiciones. ¿Por qué le digo esto? Porque tal y cual como se haga el estudio de mercado, es que se tiene que justamente justificar la necesidad que tiene para la adquisición de un bien. Bien es cierto, la ley de contrataciones no ha contemplado su caso. En el decir que yo estoy demandando una misma malla de una misma característica, ¿no? En el ejemplo que usted me está colocando, y que existen proveedores, y solamente un proveedor tiene en stock un cierto límite, el otro proveedor tiene el mismo, tiene más stock con otro precio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren, en la ley de contrataciones se establecen el cumplimiento y los plazos de entrega. Entonces, los plazos de entrega pueden ser en forma, si existe ese problema, tendría que planificarse el detalle en los plazos de entrega del proveedor. Si yo tengo un proveedor que me tiene 20 y que me tiene la misma malla, las mismas características a un costo menos que el otro proveedor, que no dice la norma de contrataciones, que se debe escoger ¿qué? El El menor, más barato, de menor el menor, precio. exactamente, el menor costo. ¿Cumplimos con esa norma, ese principio de contratación? Sí. ¿Dónde está de repente lo que yo puedo hacer como funcionario para que no pueda yo evitar que se caiga esa compra? Es darle la facilidad a través de los plazos de entrega. De repente puedo el proveedor decirme, ahorita tengo 20, pero en 10 días más tengo el resto, ¿no? De repente yo requiero 50, en 5 días más tengo los 30 más. Entonces se adquiere eso y se le da ese plazo determinado, porque no nos permite la norma de contrataciones hacer que yo pueda comprar una parte a un señor a un precio y la otra señor a otro precio. No nos permite hacer eso, y justamente la misma malla. Lo que tendríamos que hacer y que yo como profesional les recomendaría es que se trabaje a nivel de plazos, en el corto plazo. Si por ejemplo yo establezco y digo, señor, hay tales postores, un postor me dice, yo tengo 30 mallas, por ejemplo, ¿ya? Yo necesito 50 mallas, que participan dos postores, un postor me dice, yo tengo 20 mallas, a un costo de 50 soles, y el plazo de entrega de la totalidad en 5 días. Pero tengo otro proveedor que me dice, yo tengo las mismas mallas a un costo de 60 soles y la entrega inmediata. Entonces, ¿a quién postor le damos ganador? La ley de contrataciones nos ampara que demos de ganador al postor que nos vendió a 70 porque la entrega es inmediata. Si lo hacen bajo esos parámetros, entonces nosotros podríamos adquirir la misma malla de repente a otro precio, a un precio superior, pero la entrega es inmediata, porque la necesidad es urgente. Y dejar el postor que nos entrega de repente 10 soles menos, pero que no nos cumple con el tema de abastecimiento, el tema para poder nosotros atender las urgencias. Bajo ese contexto, sí podemos hacer que el otro postor se nos gane, en este caso, la adquisición que se está haciendo. No sé si me dejé entender, pero esos dos parámetros hay que tenerlos en cuenta. Por eso le digo, mucho cuenta de cómo la oficina de abastecimientos establezca su estudio de mercado.
para poder dar ganador a un postor que nos va a dar de forma oportuna las mismas características, las mismas mallas. Pues claro, la variación del precio cambia, ¿no? Pero la entrega también es distinta. Ok, ok, le entendí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro el tema de presupuesto público, el tema del PIA, el tema del PIN, el tema de la ejecución presupuestal. ¿Algún caso que les haya pasado? Si es un responsable de algún área usuaria. Mire, yo les hablo del tema un poquito ese de contrataciones, porque, bueno, yo trabajé en una entidad también hospitalaria y yo en ese momento estaba de especialista de presupuesto público, ¿no? Entonces, en su momento se iban a hacer algunas adquisiciones para el tema de los alimentos. Saben que a los pacientes les da, pues, el tema de la alimentación, iban a comprar carnes, carnes blancas, ¿no? Carnes rojas, verduras y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando llegó pues una licenciada nutricionista, el sistema de abastecimiento había un problema porque no podían, no sé qué pasaba, pero no podían adquirir esos alimentos. Entonces, llega ¿cómo se llama? Una licenciada y me dice, contador, a mí me han pasado un documento para firmar, ¿no? De algunas modificaciones, que no sé, tal, cosas por el estilo, ¿no? Y me dice, contador, ¿y cómo ese es el tema? El tema de contrataciones, me han pedido que rebaje, que es un tema presupuestal y todo ese tema. Y yo no sé, pues, ¿no? Porque estoy pidiendo, ahora me dicen que no hay presupuesto, que tengo que rebajar las cantidades y cosas por el estilo. Entonces, por eso es que eh, ustedes deben tener claro los temas mínimamente cosas básicas para que ustedes puedan desarrollar mejor su función como a veces responsables de área o responsables de algún departamento o sean también gestores o directores o ocupen alguna función. ¿Por qué? Porque producto de eso, de ese desconocimiento y de ese también un poquito de dejadez del área de contrataciones, se perdieron como 2 meses que no se pudo sacar un proceso para llevar a cabo la compra de dichos alimentos. Porque ya se venía con un contrato y entonces se tuvieron que, en este caso, darle pues una, este, una adenda al contrato por un mes más y mientras se llevaba a cabo el proceso de selección. Pero el tema y el detalle que sí hubo un problema enorme porque casi tuvimos un mes casi en riesgo de dejar desabastecido el tema de alimentación en un hospital, algo que no debe de pasar. Entonces, por eso hay que tener ustedes en cuenta de cuando ustedes soliciten el tema de su compra, de su adquisición para un departamento específico, tiene que estar enmarcado dentro de un marco presupuestal. Y a veces el presupuesto, debido a veces de la demanda que hay de atenciones, a veces aumenta un poco el tema de la alimentación. El marco presupuestal de repente tiene, supongamos, tengan 1 millón y la compra de alimentos es 1.100.000. El tema es, ahí viene el tema de cómo de manera presupuestal se buscan los recursos para satisfacer una necesidad en ese momento. También teniendo en cuenta de que la proyección de esos alimentos también es, valga la redundancia, es una proyección que ustedes hacen para poder atender durante todo el año. Entonces ahí juega mucho también la experiencia, la pericia, en este caso de la licenciada nutricionista, para poder de alguna forma proyectar y tener en reserva y tener asegurado la alimentación a todos los pacientes. Entonces, miren cómo esos casos que a veces se dan en realidad en el mismo ejercicio, no permiten un avance y que no haya una oportunidad y eso
¿Qué hace? Que el servicio sea deficiente, muchas veces no sea de calidad. Ese caso, también tuvimos un problema para la adquisición de equipos. Hubo un desembolso más o menos por 13 millones y más o menos cuando yo salí en diciembre no habían sido capaces de llevar a cabo un proceso que diera una ejecución siquiera de 1 millón. ¿Por qué? Es por muchas veces desconocimiento de llevar procesos grandes a nivel ¿cómo se llama?, de logística. Otras veces porque los expedientes de contratación no están debidamente elaborados, porque los equipos médicos tampoco están debidamente caracterizados, y porque aún más la demanda de ese equipo, la oferta no era nacional, sino era extranjera. Entonces, su plazo de entrega, miren, su plazo de entrega, si es que salía la buena pro y la firma de contrato, por lo menos tenía un horizonte de 3 a 4 meses, como para cumplir un último trimestre, una ejecución de esos presupuestos. No se podía, innecesariamente. Entonces, ¿qué hacen con esos recursos? Esos recursos, cuando no se ejecutan, ¿qué se hace? Se revierten. Revierte bien al tesoro o se revierte a dónde? Se revierte al pliego. Entonces, por ello, estimados profesionales, es necesario que ustedes estén enterados de todo esta gama de normativa, las cosas que existen, que se aplican en el día a día en una entidad pública, para que también puedan tomar sus previsiones y hacer correcciones a través de decisiones que mejora de dónde, de la institución donde ustedes trabajan. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Un caso de la vida real que les suceda, les haya pasado y que podamos compartir y que podamos de alguna u otra forma tener conocimiento de este cuadrito, si nunca se olvide. Ya ténganlo siempre presente, porque eso donde vayan, hasta en las reuniones ejecutivas que tengan, por ejemplo, a nivel de sector, a nivel de gobierno regional, y ustedes vayan a rendir cuenta, pues ustedes tienen que saber todo ese tema, porque mayormente cuando ejercen función pública y piden resultados, toda la exposición es sobre la base de la ejecución presupuestaria. Para que no ejecutó, que no cumplió la meta, que no han avanzado en temas de los programas presupuestales, que están ahí paralizados, no se ha hecho la inversión, que hay recursos en fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Hasta eso tienen que saber. Ya tienen que saber, por ejemplo, cuándo es un recurso ordinario. Los recursos ordinarios son aquellos que son transferidos por el gobierno central y que si no se ejecutan, mira, tienen su particularidad, recuerden, RO, recurso ordinario, tienen su particularidad que si no se ejecutan al 31 de diciembre de cada año fiscal, ¿qué se hace? Se revierte al Estado, sin retorno. Es decir, cuando se revierte ya no hay retorno, es una plata perdida. Y cuando es un dinero, un recurso perdido, hay responsabilidad funcional, por si acaso. Hay responsabilidad funcional. Y si hay responsabilidad funcional, significa que te van a sancionar. Mínimamente administrativa. Entonces, nosotros como funcionarios, como directores, como directivos, como gestores, tenemos que tener en cuenta esas cosas básicas para que puedan tomar decisiones. El día que ustedes estén dirigiendo, ya dirijan una entidad, van a ver lo complejo que es para dar soluciones al tema. Y en la administración pública, como se dice en el argot criollo, todo es papel, todo es por escrito. El papelito aguanta todo. Pero hay que tener en cuenta que si bien la formalidad de la norma establece de que todo gasto público, todo reclamo, todo lo que tenga que ver con entidad, tiene que hacer a través de manera formal, es decir, a través de un documento, eso no quiere decir de que nosotros pongamos cualquier cosa en esos documentos. Porque si bien es cierto que da la formalidad,
pero tampoco hay que decir que el papel aguanta todo, porque no es así. Nosotros como profesionales tenemos que darle una salida. Tiene una solución. Por ejemplo, en el caso que nos ha planteado la, la señorita profesional en la salud, que tiene en este tema, hay una divergencia, si bien es cierto, la ley de contrataciones no establece casos así similares, pero sí establece en los tiempos de cumplimiento para poder dar ganador a un postor que cumpla las expectativas señaladas en los términos de referencia. Es decir, que no solamente cumpla en calidad, que no solamente cumpla en costo, sino que también cumpla dentro de los plazos establecidos. Pero mucho va a ser determinante cuando nosotros colocamos precio, bueno, no precio, sino la calidad, la oportunidad de la entrega, porque ya el precio lo establece el mercado. Entonces, si nosotros decimos que un proveedor de repente me cuesta menos, pero la entrega me va a ser de aquí a 10 días. De aquí a 10 días, mi hospital no puede estar desabastecido. No justifica un desabastecimiento. Pero si yo tengo otra persona que de repente me costes un poco más, la calidad es la misma, pero la entrega es inmediata, entonces yo tengo que optar por aquel que me da calidad, por aquel que me da un costo y por aquel que me da sobre todo la entrega inmediata. Porque si yo no hago esa entrega inmediata, pongo en riesgo ¿qué? El riesgo, la vida de los pacientes, es decir, que el servicio que prestemos sea deficiente, poniendo en riesgo la vida y la salud. Entonces, por eso le digo, en cada entidad tiene sus propias necesidades, sus propias urgencias y su propia justificación de los hechos. Diferente de lo que pueda pasar en una entidad local, en una municipalidad, salvo cuando son unas emergencias. Miren, ¿no? Cuando ustedes ven el tema del tema de la lluvia, de este fenómeno que está pasando, ¿qué hace el Estado? Saca un dispositivo. Les explico a grandes rasgos, ¿ya? Para el tema de la emergencia y de repente, no, si tengan de repente un familiar o algo, o para conocimiento de ustedes mismos, cómo funciona el tema de las emergencias. Miren, cuando suceden estos casos de fenómenos naturales y generen una emergencia, el gobierno central emite un dispositivo llamado Decreto Supremo, declarando las emergencias en tales lugares, ¿no? Por áreas geográficas. Entonces, cuando a mí me sale un dispositivo declarando en emergencia, por ejemplo, el sector salud, ¿qué quiere decir? De que tanto o sea, el Ministerio de Salud, como las unidades ejecutoras del sector salud de los gobiernos regionales, están aptos para adquirir muchas veces en forma directa, obviando los requisitos o parámetros establecidos en la ley de contrataciones. Es decir, yo como sector, como Ministerio de Salud, en un tema de una pandemia, puedo tomar por sí mismo una situación de emergencia, sacar una resolución, un memorando ministerial declarando en emergencia y obviando los parámetros de control. No, tengo que esperar que primero el gobierno central emite su decreto supremo declarando el estado de emergencia. Entonces, con ese estado de emergencia se establece algunos, algunas, se abren algunos candados a efectos de que, dada la emergencia, se hagan las compras de forma directa. Pero a la misma vez, comúnmente esos decretos supremos tienen en sus últimas disposiciones complementarias, con sus últimos, uno de sus artículos, y si bien es cierto, hay acceso a la compra directa, pero están sujetos a supervisión de control por parte de la Contraloría. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo administro esos fondos? ¿Cómo administro ese presupuesto? De repente el gobierno central me asigna una transferencia. Me designa un fondo, de repente me envía 3 millones para poder administrarlos. Ahí viene el tema. Porque muchas veces es ahí donde se caen compras irregulares y posteriormente en consecuencia. Es decir, yo como gobierno local
yo como gobierno regional, yo como Ministerio de Vivienda, no puedo tomar ninguna acción de emergencia mientras no el Estado peruano, a través de sus ministros y a través de la presidencia, emita el dispositivo legal que declare en emergencia tal o cual lugar por zona geográfica. Ya eso nos pasa muchas veces a todos. Y siempre los dispositivos, tenerlos en cuenta, que las disposiciones establecidas ahí a veces delimitan el tema del control a efecto del cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado. Bien, entonces, estimados amigos, ha sido una sesión bastante, a mí me parece una sesión bastante interesante, que poco a veces importancia se le da, pero que son necesarios a efectos de que nosotros como funcionarios, gestores, directores, podamos hacer cada vez mejor la gestión respecto a nuestra responsabilidad, o sea, dentro del ámbito que nos compete, ¿no? A veces más ya no se puede hacer, porque a veces las decisiones están en otras personas, pero en lo que corresponden, y a ustedes el día que ejerzan o ejercen un cargo de gestión, tengan en cuenta estos conocimientos para mejorar de sus decisiones en pro de brindar un mejor servicio al ciudadano, por el cual estamos todos los funcionarios públicos trabajando, no solamente funcionarios, sino servidores públicos. Entonces, si no hay alguna otra pregunta por parte de ustedes, damos por concluido esta sesión quinta. Bien, estimados señores, al ver no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos viendo el próximo martes en la sexta sesión. Gracias por su participación. Que tengan muy buenas noches. Gracias también, buenas noches. Buenas noches.